Estamos frente a una nueva jornada informativa. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por, a partir de este momento, acompañarnos y darnos su apoyo. Y además registrar una calificada audiencia, como es la que tiene la primera emisión de Noticiero de Televen y el resto de las emisiones también. Muy amables de parte de todos ustedes. Como también renovamos el agradecimiento por esa participación que tienen a diario a través de la propuesta que ofrecemos siempre en redes sociales, pero que se concentra fundamentalmente para esta primera emisión en la red social X, antes conocida como Twitter. Bueno, tenemos una agenda, yo diría que bastante protuberante en noticias. Hay muchos temas en lo nacional y lo internacional que comenzaremos a revelar y a presentar a todos ustedes en el resumen. Luego un complemento bien significativo con los titulares de la prensa nacional, regional e internacional. Y desde luego, a posteriori, el desarrollo como tal con las informaciones y sus detalles. Hoy es jueves 25 de enero. Comencemos. Bueno, vamos a ubicarnos en una nueva disputa, una nueva controversia. Se profundizan nuevamente las contradicciones entre los gobiernos de Venezuela y los Estados Unidos. Esto a propósito de las denuncias y de las iniciativas que ha tomado el Ejecutivo Nacional junto con el Ministerio Público para, por una parte, detener personas presuntamente vinculadas a varias conspiraciones y también solicitar órdenes de aprehensión contra 14 personas que al parecer no estarían en el país, pero que se les involucra también dentro de este proceso de 5 conspiraciones que denunció primero Maduro en su mensaje a la Asamblea Nacional y que pues retomó el Ministerio Público y con los anuncios que esta semana y los señalamientos e imputaciones que hizo el responsable de la Fiscalía, Tarek William Saab. En este sentido, pues también, como esto tuvo repercusión internacional y hubo pronunciamientos del gobierno de los Estados Unidos, entonces, que lo revelamos acá también, que lo presentamos acá como noticia, el gobierno, como era de esperarse, y ayer lo visualizábamos, respondió severamente con un comunicado de la Cancillería, calificando de cínica la posición del gobierno de los Estados Unidos y de alguna forma aludiendo o insinuando que estaría con esta postura dándole apoyo y respaldo a las personas vinculadas a supuestos o presuntos actos terroristas que podrían haber tenido como corolario hasta intentos de homicidio contra el presidente de la República, el ministro de la Defensa y el gobernador del estado Táchira. Entonces, a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, el canciller Iván Gil hizo presentación de la postura del gobierno venezolano, rechazando entonces lo que ha sido la posición que anunció o que anunciaron voceros del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. Así que bueno, esto sospecha uno, intuye uno, que va a continuar a menos que surjan siempre esas negociaciones tras bastidores que permiten bajar un poco las tensiones, ¿no? Y han sido muy duras las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Bueno, de hecho hay una ruptura diplomática y consular. Pero mientras tanto, esto ocurría con la respuesta. También ayer, en declaraciones, el señor Brian Nichols, quien es el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, ofreció detalles de lo que ya adelantaba un vocero del Departamento de Estado en cuanto a posibilidad de retomar. No dijo concretamente sanciones, pero uno puede interpretarlo así. Es decir, consecuencias de seguir esta política, según dice Brian Nichols, de hostigamiento hacia dirigentes políticos de la oposición y persecución contra militares, civiles, entre ellos también periodistas. Eso lo decía. Entonces, esto vuelve a crear un nivel de crispación, como ya hemos comentado, y bueno, habría que esperar. Retomar la línea del Acuerdo de Barbados, retomar la ruta del Acuerdo de Barbados, continuar dentro de ella, era lo que sugería Brian Nichols, como también otros voceros que ya en días anteriores presentamos sus puntos de vista, voceros del Departamento de Estado. Esta situación
pues genera incertidumbre sin duda alguna, porque bien se conoce que desde el año pasado el gobierno de Biden comenzó a ser más elástico, a flexibilizar el tema de las sanciones, y eso ha permitido un poco darle impulso a la industria petrolera venezolana, que está en una situación sumamente frágil, ¿no? Y ha crecido un poco también el nivel de esa producción petrolera y de la exportación como tal, y el interés de factores internacionales al mundo de los hidrocarburos de involucrarse en operaciones comerciales y desde luego de producción y exploración acá en nuestro país, ¿no? Es lo que se conoce también con el gas, etcétera, etcétera. Eso podría haberse perturbado. Hay que ver qué lectura le va a seguir dando el gobierno de los Estados Unidos a esta situación. El gobierno venezolano está, pues, en una postura sumamente firme, ¿no?, en cuanto a lo que fue o ha sido este episodio que denunció sobre conspiraciones. Hay que mantener el seguimiento sencillamente de las cosas. Dentro de esta misma línea, ayer también se conoció que no son 19 militares a quienes se degradó y expulsó de las filas de las Fuerzas Armadas, sino que ahora son 33, entre ellos un general de división y otros oficiales también. Hay, al parecer, 29 hombres y 4 mujeres oficiales que han sido degradados. No se da información, sino es muy genérica, sin precisiones, si algunos de ellos están detenidos, si se les va a seguir juicio, porque las acusaciones que hizo en principio hace 2 días el Ministerio de la Defensa, a través de su titular, y que ratificó en el día de ayer, presenta acusaciones muy fuertes de vinculación con actos terroristas y de conspiración y de desestabilización, e incluso con el tema de los atentados probables en contra del presidente de la República y su propia persona. Entonces, hay que estar muy pendientes. Ayer, algunas organizaciones no gubernamentales, como Control Ciudadano, expresaban su punto de vista sobre ello y decían que debe aclararse que no hay, sino se sugiere opacidad alrededor de las decisiones que toma el gobierno y que deberían revelarse detalles, conocerse detalles de cómo fue esta degradación y esta expulsión y qué es de la vida de estas personas. O sea, en qué situación se encuentran, cuál es el estatus de estos oficiales que han sido separados y degradados de la Fuerza Armada Nacional. Bueno, es un tema bastante delicado, bastante sensible y que provoca, desde luego, mucha inquietud. Pero todavía hay más, porque también ayer, por ejemplo, en su programa que tiene todos los miércoles, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, hablaba que la llamada furia bolivariana, la ofensiva que toma el gobierno para enfrentar a los supuestos responsables de conspiraciones, y que, bueno, se expresó en pintas por diversos sitios, en casas de organizaciones políticas y también de organismos gremiales. Bueno, que esa furia bolivariana, decía Cabello, iba a ir con todo, un poco expresando el cansancio que tienen ellos, según revelaba, según expresaba, por lo que ha sido una constante y frecuente conspiración y con el propósito de desestabilizar en ese sentido. Así que importante todo esto. Mientras tanto, paralelamente, familiares de algunos de los detenidos políticos, esencialmente vinculados al partido 20 Venezuela, de la candidata presidencial María Corina Machado, presentaban ante la opinión pública su inquietud porque no han sabido de ellos. Señalaban que estaban desaparecidos, que no se sabía dónde se encontraban, en qué lugar estaban detenidos. A ellos se les vincula con la presunta conspiración o conspiraciones. Eran jefes de campaña del movimiento político 20 Venezuela en La Guaira, en Yaracuy, en el estado Trujillo. También un jefe de campaña en el estado Bolívar eludió la acción de la fuerza policial al parecer, y sus familiares denunciaban, y él mismo, que a través de sus familiares, que tenía temor por su vida, en fin, en qué situación se encuentra, si no fue detenido, está escondido, bueno, en fin, eso habría que esperar algunos otros elementos que se sumen, ¿no? Bueno, pero esto está allí como otro elemento de la efervescencia política que de nuevo ocupa espacio
en el país. Otros factores de la política opositora señalan que lo que se busca es perturbar el camino hacia un proceso electoral, en fin, y reducir pues la intención de participar de la gente frente a todo esto. Bueno, hay diversas interpretaciones alrededor de este tema. Continuamos, vamos a algo que puede ser sin duda que positivo. Recuerdan que se había anunciado la Autoridad Aeronáutica de Aruba que por 3 meses más se extendía, digamos, ese espacio donde todavía los vuelos comerciales para esa isla del Caribe no pueden realizarse. Es decir, se mantenían congelados esos vuelos. Bueno, ayer la primera ministra de Aruba, Evelyn Weber, revelaba que es un espacio de tiempo para organizar las cosas, pero que piensa, sin fecha definida, que este primer trimestre del año 2024, es decir, hasta el mes de marzo, habrán de reanudarse esos vuelos comerciales para retomar la relación comercial y turística que existió o ha existido históricamente entre Venezuela y las islas de las Antillas Neerlandesas, y Aruba particularmente, así como también Curazao y Bonaire. Bueno, otras informaciones. Hubo un episodio por segundo día consecutivo irregular en el metro de Caracas. Esta vez un incendio que se generó en una tanquilla cercana a la boca de lo que es la estación del Colegio de Ingenieros en la capital de la República. Actuaron los bomberos y evitaron pues males mayores. De todas formas, lo que ocurrió en la línea antier, Chacaito-Chacao, está siendo investigado por las autoridades del metro de Caracas. Otra información también importante que vincula a Venezuela en el contexto internacional es que hoy, jueves 25 de enero, se realizará la reunión de la Comisión Técnica de Cancilleres de Venezuela y Guyana para seguir en este proceso de diálogo y entender pues mejor las partes y evitar que se profundicen las contradicciones como en un pasado reciente. Ya el canciller venezolano Iván Gil emitió declaraciones desde Brasil, donde es la sede de la reunión. En temas internacionales, bueno, nos encontramos con una gravísima denuncia. Un avión que llevaba 65 prisioneros ucranianos que iban a proceder a un intercambio por prisioneros rusos, al parecer, con una tripulación adicional, pues, según acusa Rusia, fue derribado por fuerzas ucranianas en la frontera entre ambos países. Saldo de personas fallecidas, 74. Se pidió Rusia, en este caso, una reunión urgente que se realizaba ayer tarde-noche del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Retornamos a América, Guatemala. La fiscal de ese país, al parecer, se declara en rebeldía, dice que no renunciará a su cargo y que tampoco, lo establece así la ley, al parecer de Guatemala, no se reunirá con el Consejo de Ministros ni con el nuevo presidente Bernardo Arévalo. ¿Cuáles serán las consecuencias? Habrá que estar pendientes de esta información. Ahora nos vamos a Perú. 5 apelaciones que hizo el expresidente Pedro Castillo por su prisión preventiva fueron rechazadas por la justicia peruana, así que permanecerá detenido. Tiene una serie de imputaciones y cargos, entre ellos intentona de golpe de Estado, corrupción, etcétera, ¿no?, que vinculaba a varias personas de su entorno. Seguimos, nos vamos a Colombia. Bueno, controversial decisión de la Procuraduría de suspender de 3 meses en su cargo al canciller Álvaro Leiva. Esto por un debate que se ha abierto sobre supuestas o presuntas irregularidades en la realización de los pasaportes, una confrontación con una empresa que no va a seguir realizando ese trabajo, que había otra de por medio, se investiga y se abren procesos disciplinarios. El presidente Petro ha rechazado esto, señalando ayer que no nos dejan gobernar. Fueron sus palabras textuales. Bueno, en la Argentina, a esta hora, comenzó ayer en horas del mediodía, sigue una huelga general de 12 horas convocada por la Confederación General de Trabajadores, que es la principal central sindical, y otras organizaciones, rechazando las medidas económicas anunciadas por el presidente Milei, ¿no? Así que ha sido, y se visualiza claramente una mayor contradicción y, por supuesto, enfrentamientos, en este caso, desacuerdos entre factores políticos, es evidente, ¿no? Bueno, pendientes de todas maneras de lo que va a ser la evolución de esta huelga general que teóricamente terminaría en horas del mediodía. Bueno, vamos ahora con los deportes. Béisbol profesional venezolano.
Los Tiburones de La Guaira, en un disputado e intenso partido, terminaron ganando por segundo día consecutivo a los Cardenales de Lara, 12 carreras por 10. Al final hubo incluso confrontación, se vaciaron los dugouts, hubo otra vez una crítica muy severa contra un jugador de los Tiburones de La Guaira, que disparó un jonrón, Michael García. Entonces hizo gestos, eso que se denomina perreo, que ha sido prohibido por la Liga de Béisbol Profesional, fue expulsado. También un pelotazo contra el pelotero Luis Torres, expulsión del manager de los Cardenales, Henry Blanco. Así que bueno, hay un momento de sosiego por 24 horas, porque hoy no habrá actividad, sino que mañana se retoma esta confrontación entre rivales, Cardenales y La Guaira, en Barquisimeto. Mañana viernes estarán en Barquisimeto, y jueves no van a jugar. Bueno, y de fútbol tenemos cosas buenas. Jefferson Soteldo, jugador venezolano, que está cedido al Gremio de Porto Alegre. Él jugaba en Santos bajó a segunda división y pues él siguió jugando en primera. Comenzó a hacer de las suyas, hizo un tremendo gol y 2 asistencias en un partido que el Gremio ganó frente a su rival. Y en el fútbol internacional, Copa del Rey de España, eliminado el Barcelona otra vez. Perdió 4-2 contra Athletic de Bilbao. Y también eliminado el Girona, el puntero de la Liga Española, por el Mallorca, 3-2. Hay mucha información, como les decíamos desde la apertura, en la agenda de esta primera emisión de hoy, jueves 25 de enero.